el valor que tú le pongas aquí. 1 volt, 2 volts, 3 volts y esto. Y en base a esto, le llega al motor y el motor empieza su movimiento. Empezamos a notar que a partir de los 4.1 volts, el carro dejaba de acelerar. O sea, se quedaba en 4.1 y ya se quedaba a las mismas revoluciones. Y empezaba a moverse a partir de los 1.9 volts. Eso es por el propio motor. Entonces, para calcular las RPM, tenemos, ahí están los sensores de efecto Hall. Pero nada más utilizamos uno. Porque el punto del sensor de efecto Hall es que entra en contacto un magneto y entonces por eso se activa. Pero a nosotros nos importan las revoluciones por minuto, entonces con solo activar uno, cada que pase por eso significa que ya dio la vuelta completa. ¿Sí o no? Justo. Entonces tenemos el sensor de efecto Hall que nos avisa cuántas vueltas da. Ajá, digamos que por segundo da 4 vueltas. Un ejemplo. Entonces, no sabes, o sea, la neta daba muchísimas más. Pero al final, pues con esto, si ves cuántas te dan en un segundo, las conviertes nada más a minuto. Eso tú lo podías sacar con cálculo, literalmente convertir de minuto a segundo. 24 por 6. Ah, sí. ¿Por qué? 240. ¿Recuerden que hicimos el código que brillaba un ledcito? Eso era cuántas veces pasaba por el ledcito al segundo. Okay. Entonces eso nada más lo convertías a minuto para que te diera cuántas revoluciones por minuto da. Ya después de eso se hizo un código para ver cuánto avanzaba en metros sobre segundo, kilómetros por hora. Eso sacando el diámetro de la llanta. Porque con el diámetro de la llanta puedes sacar la circunferencia. Entonces con la circunferencia ya sabes, cuando da una vuelta significa que avanzó su circunferencia, ¿sí o no? Sí. O sea, dio el avance de lo que mide su circunferencia. Sí. Pues ahí salía que la llanta era de 20 pulgadas, si no mal recuerdo. Ahí mismo viene la llanta a las 20 pulgadas, viene escrito llanta de 20 pulgadas. Y ya con eso calculabas esto y ya te daba cuánto avanzabas por revolución. Y si las revoluciones eran por minuto, y tú podías dar metros sobre segundo, kilómetros por hora, depende de lo que tú querías observar. Esto no es el punto. Ya después de eso, por medio del aparatito esta madre, pues cada equipo sacó la función, bueno, sacó sus datos de, obviamente, acelerador, porcentaje de acelerador, voltaje, aceleración, watts y todo eso, de la batería, ¿no? Pero al final lo único que nos importaba era el voltaje y las RPM. Ya le sé. Cada equipo lo hizo, lo hicimos con carga y sin carga, ¿se acuerdan? Apretando el freno, sí. más, menos, bla, bla, bla. Claro. Y ya con eso, los datos de Excel ya empieza la parte de matemática. Y ahí es cuando cambio a mi compañero el homosexual. Ya después usamos el Excel y lo leímos ahí en MATLAB, así bien fácil. Y eso lo metimos aquí con idem. Y eso te abría esa otra ventanita. No, espérate. ¿Dónde? Primero, para sacar la tabla de Excel necesitas usar el XLSB. Sí, Pones sí. el nombre de Ahí la está está. el código. Ya después nada más pones aquí en import data. Le bajas y pones time domain. Y en input nuestra entrada es el voltaje, entonces ponemos aquí voltaje y las salidas son las RPMs. Sí. Y le decimos import. Tengo que correr primero este programa. No, pero si lo corriste, no, por eso te salió bien. No lo había corrido. Ah. A ver, córrete. Ya lo corrí. Ah, ya entendí. Sí, ok. Ay, me cansé. Vamos a import. Este güey dijo, correte. Input. Voltaje. Bien. Salida RPM. Y nos va a poner aquí los datos. Estos datos los vamos a poner aquí en estimate. Pones Y vamos a transfer poner function. transfer function models. Ese mero, mi perro. Y aquí nos va a abrir otra ventanita. ¿O no? Y nos va a decir cuántos polos y ceros quieres. Y de aquí nosotros vamos a irle moviendo hasta que nos salga un estimado que sea bueno, ¿no? Que nos guste. De 90 y Ya es algo. arbitrario, ¿eh? No, Pero ¿cómo no se se calculó Ahí te dice. nada, ni nada, es arbitrario. Ahí está, Aquí mira. nos dio menos 83, entonces decimos, no, este está Pues feo. no, ¿verdad? Aquí yo nada más le cambié así a lo que caiga. Y después de ponerle esto, vuelve a calcular y ya me da 97. Y digo,
Master. De Golden Boy. Entonces, ya fue esta función de transferencia 2, me la puso aquí. Le doy doble clic y ya me abre Ahí está. esta madre. Y aquí está ya la función de transferencia, que es esta de aquí. Muy bien, muy bien. Ya luego con esta nos fuimos a Simulink Listo. y la metimos aquí en este bloque. Este bloque aquí lo buscas como Transfer. function. Y sale así. Ya metes tú tus datos aquí y ya solito te hace tu función de transferencia. Mañana cuando estemos ahí, nos va a pedir que cada quien Grábale, ponga perro, ya la vamos a laptop, o tú vas a poner tu laptop ahí, güey. No, la voy a poner Ana. No, no. Ah, bueno. Pero con el avión nada más, ¿no? Con el labio yo creo nada más. ¿De qué sirven los polos y los ¿Eh? ¿Qué sirven los polos y los Me ceros? cobró 20 euros. Pues son lo que te hace la... Ah, ya te hice Sí, una sí. No, ya estamos. Dile que a ti no te lo pregunto porque tú jugas, fuiste la única que se lo Le digo, ¿le presto la compu? Le paso el programa porque se lo pasaba. Continúa, brother. Ya luego metimos aquí la entrada. Normalmente metemos un step, pero ahora metimos una rampa porque cuando vas acelerando poco a poco. No puedes ir de 0 a 100 así Muy cierto. inmediatamente. Así que Muy cierto. metimos la rampa. Como señora, güey, todos grabando. A mi hijo. Es una rampa que fuimos de 0 a 1. En 1 la detuvimos con esta otra que se llama saturation. Ah, Y ya le pusimos el límite de 1. ¿Ok? Porque uno es la de función de respuesta, ¿no? La 1, de escalón. Lo pudimos haber puesto de 0 a 4.1. Pero el Julián me dijo, multiplícalo aquí por 4.1 y pues ya fue lo que hice. o sea, no se Es sabe por exactamente qué. lo mismo. Pero O sea, no es que sabe por estás qué. sacando una rampa de 4.1, ¿no? Es lo mismo, es como si hubiera puesto ahí 4.1. Solo que el profe dijo que, ¿cómo se llama? Que lo pusiera así. Así. Entonces aquí ya va de De 0 0 a 1. a 4.1, que es nuestro voltaje máximo. Va, perfecto. Ya después, aquí, vamos a quitar este mientras. Ladito aquí. Dedito acá. Dedito aquí. Lo haré. Ya después aquí está nuestro PID. Para sacar el PID usamos el método Ziegler-Nichols. El George Nichols. El que nos enseñó el profe. ¿Qué onda? Bueno, no nos enseñó, nos dijo, agarren un video de YouTube que se expliquen y ya, eso es el Ziegler Nichols. Ah, no lo investigué. Un método. Para obtener los ¿El valores Coca? de la KD. Digo, KP, KI y KD. KP, KI. ¿Pero qué? Es así como que pones la función de transferencia en una... ¿Vale? O sea, ¿qué es en el Ziegler Nichols? O sea, pones la función de El Ziegler transferencia. Nichols son una serie de fórmulas en donde tú pones tu función y en base a eso te calcula el valor que tiene que tener tu constante D, tu constante P y tu constante I. Ah, por eso, pero o sea, nada más lo... O sea, Más ¿sí la- hiciste fórmula por fórmula o le Pues el pones...? código, Ahí está, míralo. Se supone que el Ziegler-Nichols, tú tienes la respuesta de tu planta Ahí ya disfrutamos. Ah. y tú trazas aquí la tangente. Y la medida que te dé de aquí a aquí, y la medida que te dé de aquí a que des el Serling Time o algo así, ya esta es tu P, tu I y tu D. No me acuerdo bien, pero es algo así. Excelente. Si nos preguntan de eso, no. ¿Cómo es? ¿Y si nos preguntan? Ah, si quieres, Sí, les lo único. envío una foto donde explica eso. Ah. Gracias, gracias. Si te olvidas algo de los puntos que tocan en, ¿saben qué? De la curva son los valores. Mira, por favor. ¿Le pauso mejor? Ziegler Nichols. Ahí está la gráfica. Vas a invertir ¿Qué en tiene examen. que ver Camilo? Porque tú ¿De qué eres sirven los polos y los ceros? Ah, ahí está. Camilo. ¿Sabes? ¿De qué sirven los polos y los ceros en la función de transferencia? Unos son los de Los arriba y polos otros son son los de los- abajo. De la línea. Ah. ¿Y cuál es cuál? Los ceros, Pero, los de abajo. ¿qué significa que aumentes un polo? Los polos son aquellos puntos en los que la función de transferencia equivale a cero. Ok. ¿Y los ceros? ¿Los ceros son los de abajo? ¿No eran esos los No, es que los ceros son los que van arriba y los polos son los que van abajo. ¿De acuerdo? Ujú. Por eso cuando te dicen agrega un nuevo polo, lo agregas abajo. Cuando dice agrega un cero, lo agregas. Pero los Ok. polos son los puntos en los que la ecuación equivale a cero. ¿Cómo O sea, polo? cuando es S más 6, pues S igual, S más 6 igual a 0, entonces los es ceros son S menos 6. los de abajo o los de arriba. Ok. Abajo. ¿Quién tiene S? ¿Abajo o arriba? ¿Mm? A ver, ¿qué? Ceros abajo, polos arriba. A ver, Polo del. Los dos
Córrele que estamos grabando, güey. Ceros arriba, podos abajo. ¿Cuánto va? Usualmente, 10 minutos. o sea, es esto. Ceros arriba. Sí, te Las das- funciones usualmente son Sí, así. tengo todo Sí. pagado todas las gigas de... Es 1 sobre Ay, S sí. más 4, Ay, Peter. S más 6. Un ejemplo. Ándale. ¿Sí o no? Sí. No, Entonces los Tienen puntos, K, güey. cuando el profe te decía, ¿cuáles son los polos? Menos 4 y Agarrabas menos tu Menos 4 y S menos más 6, güey. 4, menos 4. S más 6, Y luego las. los igualabas a 0. Sí, eso sí. Entonces Menos literalmente cuatro, es S es igual a menos 4 y Eso es S es seis. igual a menos 6. Esos son tus polos, son las partes donde la función de transferencia o la S equivale a 0. Polos es hacia abajo, Porque güey. literalmente si lo metes aquí, Eso sí. menos 6 más 6, 0. ¿Y qué influye en los polos que cambies o sumes o restes uno? ¿Eh? ¿Qué cambia que sumes un polo o restes o quites uno? Ah, eso es nada más para ver si quieres hacer aproximaciones de primero, segundo, tercero, cuarto. ¿verdad? Eso Porque está recuerden que las más fáciles de hacer son las de segundo orden. O sea, cuando aquí tienes una S cuadrada. No son las más fáciles, son las que tienen respuesta que tú puedes Son las más controlar. fáciles. O sea, son con una respuesta. Esto es lo que te conviene. Pero muchas veces los sistemas son de orden 3 o de orden 4. Por eso el profe te decía si te da una función de orden 3, no sé, 1, S más 1, S más 2 y S más 10, te decía el profe, siempre vayan y eliminen el más grande para que tengan una aproximación a una de segundo orden. Aunque no va a ser exacto, si el polo que eliminaste tiene una respuesta 10 veces más grande que cualquiera de estos dos, digo 5 veces más grande que cualquiera de estos dos, la aproximación es buena. ¿Y los ceros? Si no, no. Y los ceros son los que agregan aquí. Los Ah. que le agregaban aquí un 0.01. Se supone que los ceros el dato de los ceros es que para que sean lo más efectivos, recuerden que usualmente el profe decía, los ceros se agregan cuando, por ejemplo, nosotros queríamos en la gráfica, en vez de que estuviera aquí, queríamos que estuviera aquí. Pero si es de campo. Pero cuando hacías esto, se transportaba, o sea, ya no entraba en contacto con la gráfica. Entonces tenías que agregar un 0 para desplazarla. Pero eso nada más es nada más hacerle prueba y error para que se acerque más tus funciones. Ok. Y esto tiene que ser lo más cercano a 0 posible. Por eso dice el profe que lo más recomendable es usar a veces un 0.05, que era el que usábamos en los ejercicios, ¿sí de acuerdo? Ahora lo que está peleando Campos el otro día, ¿no? Con... Sí. Sí, que súbalo, no, bájenlo. Eso no tenía nada que ver con esto. Pero bueno, ya sacamos el Ziegler-Nichols, que fue un código que agarré de internet. La verdad es que no sé ¿Quieres que grabe el código? qué quiere decir, pero aquí está para el PID. Ya te dice tu K, te da todos tus datos, tu KP, tu KI, tu KD. Estos mismos datos ya los pasamos acá al controlador, que son estos de aquí. La P es la KP, la I es la KI y la D es la KD. Porque la otra vez sí nos dijo que, bueno, dije pregunta de Cali y me dijo, a ver, cambia la KI. Entonces nomás entramos ahí y le picamos a la KI y la cambiamos, ¿verdad? Ah, es la integral. Pero eso lo tienes que Ahorita cambiar en la view. explicamos la integral en el LabVIEW. Ah, va. Se fue. Ya después aquí ya se supone que corre respuesta. Pero todo lo demás no nos es vista, ¿no? Para ver. Esto es como un osciloscopio, solo te dice cómo va la. Y este se supone que es el error. Y este de aquí es una Lista de 3. regla de 3 para pasar de revoluciones, porque tu función de transferencia sale en revoluciones y tú le estás metiendo voltaje. Entonces tenemos que regresar otra vez de las revoluciones al voltaje. Solo es una regla de 3 que agarré las máximas revoluciones y el máximo voltaje y lo dividí y ya con eso te da. Chicos, de video, Barbie. Ok. 15 minutos. Entonces ya esta es la respuesta así, sin ninguna perturbación, así normal. Aquí se mantiene, llega al pico y se mantiene ya después en las 395 revoluciones. Y si aquí le metemos una carga que sería como el freno, esta carga se ve así, nada más es así, un freno rápido. Ya en nuestra respuesta se ve como baja, pero el controlador la intenta recuperar y otra vez llega al pico y ya luego se estabiliza.
Eso es todo lo que hace Payday. el Payday y aquí la simulación en Simulink. Ya después pues pasamos al LabVIEW. Saca la lap. Ahí está. Simón. Espérate, güey. Don Quijote. Don Quijote no. Ya, imagínate, está expuesto. Don Quijote 1%. Es la contraseña. De todo. Hasta del Face, güey. No, sí, de todo. Es que Don Quijote es un héroe de San Juan. No, sí, no. Sí me interesa, No de mi libro. Todo de Davis. No. Se ve choncho, pero. Pero no está tan choncho. Bueno, sí está choncho. Ese hueso se enoja. Hazle zoom, güey, no nos uses el otro, güey. La interfaz me vale ver. No hay una manera de que solo podemos poner en el pizarrón para rayarle encima. A ver, agárrate el de este y bájalo así. Más bien subimos el pizarrón. Lo cargamos. Luego de aprender le tienes que costar. Yo creo que sí se puede, ¿no? Sí, sí. Bueno, de aquí lo que hicimos nosotros fue Aparte de la parte de aquí para... Ah, no, desde aquí, no. No, porque De es aquí el abajo. es para arriba. Lo de abajo ya había sido el código que les explicó aquí el Emiliano para Lo de revoluciones por minuto. Para pasar revoluciones. Pues es en neuronas digital. Es lo. No, pero no intenta que le tres, ¿verdad? No. No, esto es lo de las revoluciones por minuto. lo Vamos que a les ver las dije. vueltas. Aquí nada más es, mira. Se divide entre 60, ¿se acuerdan? Que les dije, porque estábamos primero. En segundos. Lo pasamos a minutos, pero como ya te está entrando el dato retroalimentado de las revoluciones. Aquí ya, o sea, revoluciones por segundo, aquí tú nada más lo conviertes a minuto. Y aquí esto nada más son constantes que se multiplican y se dividen para convertirlo a hora. O sea, kilómetros por hora en vez de... O sea, todo eso es conversión nada más para que se hagan kilómetros. Sí, por esto hora. nada más es un cuadro de conversiones. Ok. Para que nos saliera lo de revoluciones, lo de kilómetros, lo de metro. ¿Y por qué lo pusiste en un true o false? ¿Por qué lo habíamos puesto, María? Bueno, pues. A ver, ponle false. Es que según yo false nada más era una línea así. Sí. Sí, false no tiene. Pero para. Pues bueno. Por lo que está ahí abajo del voláneo, yo creo que es como para ver si está prendido, Creo ¿no? que nada más es, mira, bájale Es tantito. que güey. bájale para ver lo que está ahí donde dice volumen. Y según yo es para ver si está prendido, ¿no? Ah, es que es nada más que en caso de que se cumpla la condición de que se activó el LED, recuerden que el LED nos indicaba que ya había dado una, o sea, ya había activado Ah, ya. el Porque sensor. a veces se tarda. El Ajá. sensor Entonces, de comparado HAL, a ¿no? las anteriores, no vaya a ser que de repente. No, pero las comparaciones de sí, mira, aquí está. Esto fue porque, no sé si se acuerdan que cuando estaba dando las vueltas, a veces sí ocurrió un desajuste de la llanta, o sea, estaba girando a la derecha, pero por accidente se regresaba tantito y volvía a detectar el sensor, las revoluciones de estar en 200, 300, se iban a 1500, 1900, porque él decía, no manches, acabo de dar las 300 y ya se regresó, eso significa que está dando en... Sí. Entonces por eso al final, los shift que están entrando, esto es los shift de los datos que están entrando, porque recuerden que este es un while, entonces te cuenta cada vez que entra el ciclo. Entonces estos son diferentes datos. Aquí este es un comparador. Entonces está entrando a un AND los tres datos, el de ese momento y dos anteriores. Pero es una comparación que diga, no, o sea, tengo dos datos de 300 y uno de 1000. Entonces dice, algo está raro. Entonces hace un promedio, no te mete los 1000, te mete 400. Así es, Sí. es un ejemplo. Y eso ya entra lo del booleano, lo del te marca aquí las vueltas, o sea, lo que entra te marca aquí las vueltas. Y aquí está un condicional de, sí, la condición es, en este caso creo, la entrada del input, que es lo de que tú seleccionas el voltaje. Ajá. Si se cumple la condición de true, entras al if, que es para que te haga la medición. Si no, lo mandas a la verga. Que es para que se cumpla la condición de, si es un dato muy grande, lo sacas a verga. Si son los datos normales de operación, los metes al true para que los cuenten revoluciones por minuto. y Ese de minutos 5, por mi hora. bro. Ah, ese de 5 nada más es un delay. El if es para 5 decir milisegundos. si sí. Es para que No, le suma los datos, uno, para que se y muestren los si datos. no, no suma. Ah, Es que es el más uno. No, estás mal. Ahí está el más uno. Ahora sí viene lo chido. Sí, no.
A la verga. Va, pues, padre. A ver, vas, Gama, yo me cansé, güey. A ver, cambio. A ver, chico, vas. Ya. Graba la pantalla. Excelente. No, este güey se va a cantar en corto. Bueno, ahora sí, güey. Dale, güey. Vamos grabando que ya está. Quiero pistear. El video está corriendo, hermano. Ah, y el sí, como el cuadro que está así como con cuadritos chiquitos. ¿Cuál, mi perro? El grandote. Ay. Ese que está como con cuadritos Sí, sí. punteado, es nada más como un ciclo que te dice qué debe de hacer el programa antes del ciclo, lo que hace durante el ciclo y lo que hace después del ciclo. Básicamente nada más le hace para inicializar las variables en cero. Es como cuando en el pique inicializábamos algunas variables como entradas como salidas. Es lo mismo. Tú inicializas que empiecen en cero, que cuando estén en cero empiece la operación y cuando acabe la operación haga otra cosa. En este caso creo que era cuando acababa te mandaba todo a cero, ¿te acuerdas? Que decía el profe, si le picas stop, quiero que salgas del código y que te te inicialice la próxima vez todo con cero. Listo. Porque si no el motor se quedaba prendido, pasaba lo del motor se quedaba prendido y luego le pegaron a este güey. O sea, ese de ahí es como, bueno, para todos, o sea, para todos es lo mismo, ¿no? Era esto. Sí. Ok. No es copiarlo y pegarlo en esas partes de allá. Sí, es cierto. Va. Ahora aquí es donde se viene lo bueno. Aquí es lo mismo como si lo viéramos en el Simulink. Ajá. Aquí empezamos en la entrada, que son las RPMs. Ajá. O bueno, más bien la entrada sería el voltaje. ¿Dónde está el voltaje? Ahí Aquí. está la conversión. Es este. Y la entrada se va aquí a este que sería como el sumador que teníamos en el Simulink, la bolita que dice más, menos. Ya, sí. Y ya luego se va al proporcional, que es el de arriba, el 1.06. Es como si fuera nuestra P. Ok. Dijo que puede ser una pregunta, ¿eh? Pero ¿cómo cambiaría el proporcional? Sí, el El proporcional, proporcional, el... 1.06. Bien visto, Dani. Bien visto. Bien. Luego, Dale, la I, que es la integral, es este El ciclo cuadrito. de aquí, Ajá. que Literalmente es una integral. literalmente es una integral. ¿Y la D? ¿Qué es una integral? El 1.08. Fundamento hispánico. No entendí. Una integral es básicamente el área bajo una curva, ¿no? Sí. Lo explicaron en primer semestre. Entonces el profe, o sea, para hacer una integral necesita, como lo hicimos en la vez del comparador, tomar el dato que está en ese segundo y el dato anterior para realizar una integral. Porque recuerden que el P y D al final es proporcional, integral y derivador. Entonces, en la parte integral necesitamos realizar una integral con los datos que van entrando. Pero para hacer la integral necesitas dos datos. O sea, digamos, el comportamiento que tenía la gráfica antes de hacer la integral era esto. Subía, llegaba a un punto y comenzaba a bajar. ¿Ok? Entonces lo que nos interesa es el área que hay bajo estas curvas. Todo este triángulo. Pero, por ejemplo, si va subiendo, estamos conscientes de que hay un dato aquí y hay un dato acá. Sí. Entonces, para hacer esta integral, tenemos el dato aquí, tenemos este dato acá. Se nos dibujó una línea. Digamos, este es el A-1, que es como el dato anterior, y este es el A actual. Tenemos, obviamente, una gráfica, y para pegarlo, pues es esto. Pues esto es una... Esto es el dt de la integral, que es el tiempo que toma para, o sea, el delay time, o sea, el tiempo que toma. Que nosotros lo seleccionamos aquí. ¿Se acuerdan que había un 5? Sí. Pues es ese. Solo que en este caso es milisegundos, 5 ¿no? milisegundos, sí. Entonces, como esto es en segundos, es 0.5 o 0.05. 0.05. Sí. Ese es el ancho de tu... Aquí cierra un triángulo y esta altura se conoce a través de la resta de estos dos. Porque este está en este nivel y este está en este nivel. Entonces la resta de estos dos te daría la altura. Entonces, como queremos obtener el área bajo esta curva, pues es un simple base por altura entre 2. La base ya tienes el dato, que es el tiempo de delay que tenemos nosotros. Ajá. Y la altura, ya les había dicho que era la resta, ¿sí o no? Que en este caso era A menos A menos 1, ¿verdad? Ajá. Entonces La es... actual menos la anterior. Sí.
Es la base, que es el 0.005, por la altura, que es la actual, menos la anterior, entre 2. Pero si notan, ese es para el triángulo que va hacia arriba. Que es Nos cuando falta- se puede decir que es cuando vas acelerando. Cuando vas acelerando. Pero ahora necesitamos la que va frenando, que es cuando la curva empieza a ir para abajo. Entonces ahora no queremos el área bajo la curva que va así. Ahora queremos la área bajo la curva que va así. Que este es el anterior y este es el actual. Más bien al revés, perdón, sí es cierto. El anterior y el actual. ¿Qué es la única diferencia que vemos? Que aquí la resta se va a invertir. Van a seguirlo siendo los 0.005, pero ahora es A menos 1 menos A entre 2. Por eso se hizo este ciclo. El if, porque dice, if va hacia arriba, o sea, si va hacia los valores positivos, hazme este cálculo. Si no, o sea, si me estás tomando los datos negativos, o sea, que va hacia abajo, hazme este cálculo. Y esa es literalmente la integral que se está haciendo ahí. Por eso es true y false. Por eso es true y false. Los efectos Si que notas, son- el true y false es exactamente la misma operación, la única diferencia es el dato que te está tomando. sí. A uno es el anterior y el otro es el... Nada más cambias el sentido de la resta. Pero por eso necesitas un if. Para, si depende de si los datos van así o van así, qué operación te hace. Y esa es la parte del integrador. 0.0103 es la H. Ahorita llegamos ahí, mano, tú tranquilo. No comas ansias. Y eso que le va, Todavía eso no le hagas caso. eso que le va entrando, bueno, que es así como lo verde que es. Es así como un mayor a 0. Ayuda a hacer. No, el mayor a 0 nada más es para ver si le da entrada, güey. ¿Te acuerdas al if? Si es mayor a 0, significa que están los valores positivos, entonces que te haga 1. Sí, sí, sí. Si es menor a 0, significa que van los valores negativos, entonces que te haga otra. Ah, ok, entonces es el true false. Sí, ese es true false. Ok. Va. Bueno, entonces el de arriba es el P. El de abajo es el I. ¿Y el D? Y acuérdense, el punto 005 Es la base. Es el delay. es el delay. Ah, no, sí. Y el 2 La base. es porque es entre 2. Porque Es es que el la P. base, bro. Es el triángulo. Ok. Entonces, ya después se va de este lado. Que este otro es la D. Ya con eso se completa P y D. El 0.108. ¿Es la D? ¿Es la I? Sí. Esa Esa la ahí nada sacaron más. de las otras. Sí, la sacamos del otro cálculo que el que salió en el simulín. No es cierto. Sí. O sea, todos son Se lo sacó de los táctiles. Ya luego lo que sigue acá arriba nada más es que no deje que tu voltaje pase de 4.1 y que no deje que baje de 1.7. Eso nada más se hizo porque lo que nos pasaba es que nos daba la patada. Muchos se acordarán. Que el controlador al final lo que nos estaba haciendo nada más era que cuando entraba en 0.1 volts, ¡pum! Eso te lo escalaba, porque recuerden que lo que nos está haciendo el PID es amplificarnos el voltaje que está entrando. Entonces esto 0.1, aunque nosotros estuvimos aplicando 0.1 al acelerador, este nos lo brincaba a 4.1, entonces nos daba una patadota. Y el carro se apagaba, porque al llegar una sobrecarga, el fusible se activaba y lo apagaba. Por eso hicimos estas limitadas, literalmente son puras condicionales, si vemos. Si el valor es menor a 4.1, quiero que obtenga el valor del numérico. El numérico es el que nosotros le íbamos picando así, tac, tac, tac. O sea, mientras el valor sea menor a márcame el valor del numérico. En cambio, si el valor ya es superior a 1.7, Menor. no, o sea, mientras sea menor, va a seguir, todo va a seguir siendo esto, mientras el valor sea menor a este o a este. Ah. Porque se acuerdan que en el 1.9 ocurría la aceleración, o sea... Le ganaba el... Ajá, el 1.9 comenzaba a moverse. Pero a nosotros lo que nos interesa, bueno, en este caso, para lograr la estabilidad, el profe dijo que haga el kick en el 1.7. Para lograr, porque si no, en el 1.9 tardaba menos, era un despapay. Pero dije, en el 1.7 funciona bien, entonces, cuando nuestro valor del numérico esté por debajo del 1.7, va a tomar el valor de ese mismo numérico. Mientras que, cuando supere el 1.7, están los condicionales, te va a mandar automáticamente a 4.1, que es el máximo de voltaje. Entonces ocurrió una pequeña patada, pero ya no era tan fuerte como la anterior. Entonces ya no apagaba el carro. Y ya podemos ver el funcionamiento.
Y esto ahorita... O sea, lo que te da 1.7 ya te mandaba los 4.1. Sí, es... O sea, ya te Literalmente lo va. Nosotros le hacíamos, era 1.7 y no pasaba nada. Cuando le ponías 1.8, automáticamente la gráfica y lo subía a 4.1 y era cuando la llanta empezaba a girar bien cañón. Aunque en tu numérico, el que nosotros le poníamos, ponías 1.8. dice 1.7 o 1.8, En la el gráfica PID estaba automáticamente lo entraba a 4.1. y lo subía a 4.1. Va. Eso es nada más los comparadores. Eso de los comparadores nada más era para mantener estabilizado el... ¿Y lo del error qué onda? De que cuando era .1 no te lo escalaba luego. Lo del error nada más es esto. Como el que se ponía... Ah, bueno, ahorita vamos a explicar lo del error, ¿verdad? Sí, aquí es donde se retroalimenta. Ya que sale de allá, sale al motor, ¿no? De aquí. Sale y se va al output, que va al motor. Ok. Después de que se va al motor, regresa a nosotros, ya aquí como RPMs. Estas RPMs ya las agarramos de las que ya habíamos calculado acá. Luego otra vez tenemos que hacer la regla de 3 para regresar al voltaje. Esto es lo que significa el 0.0103. Es la regla de 3. 4.1 entre las revoluciones por minuto máximas es ese valor. Solo que como no puedes poner como tal la división, Ajá. por eso no lo da así como ya. O sea, es ese convertidor de RPMs a voltaje. Ya Ok, operado nada correcto. más. Va. Y ya de aquí, ya te sale tu error, que es aquí. Ah, y se lo restas. Y se lo restas, que eso es lo que sustituye al sumador. Porque como tal no podemos sumar, porque habíamos encontrado, por cualquier cosa que les pregunte, habíamos encontrado dos como herramientas que se supone tú les ponías el valor del PID, pero nada más no nos daba. Mira, ahorita si lo busca va a aparecer PID. Era en el cuadro que tenías 3, ¿no? Era un cuadrote y luego cambiamos por otro cuadrito que también se supone era PID, pero ninguno de los PIDs que usamos nos daba control. O sea, nos daba el control necesario, o nos hacía algo, o nos afectaba en algo. Por lo tanto, tuvimos que ir a hacer un PID de... ¿Le dijo el profe lenguaje básico? O dijo, era algo bajo, ¿no? De lenguaje bajo, operación baja. O sea, básicamente usaron eso porque no les sirvió lo avanzado. Ajá, Ok. Entonces lo que hicimos literalmente es hacer el P, el I y el D a mano. Proporcional literalmente es la... El cuadrote en medio. Es lo de la multiplicación, ¿no? Ajá, es todo eso en medio. Literalmente el proporcional es la multiplicación, el integral las integrales que nos está haciendo depende de si está subiendo o va bajando, y la derivativa es la de por allá. Otra multiplicación. Es la multiplicación del 0.108. El P. ¿Dónde? ¿Cómo es la mamada que era 10 puntos, sabe qué? En el Simulink. Ah, ahorita les explicamos. Entonces dijimos que el P es el 1.06, el I es el true o false y el otro... Miren, ¿se el D. acuerdan? Ok, va. En el PID teníamos como valores 0.6, 10 puntos ahí. teníamos 10.38, 35, por ahí, y teníamos 0.08. 0.08. Aquí, si notan, fíjense, son los mismos datos, solo que unos tienen un 1 antes. En vez de ser .06, lo pusimos en 1.06. En vez de ser creo que si era .008, Ajá. el primer 0 lo sustituimos por un 1. Y el único que sí cambiamos, porque nos mandaba toda mierda, era el... Estamos a la derecha, ¿no? Nos viene al pelo. Ah, no, pues es este sí es valor literalmente tomado de... ¿Cómo se llama? De la división, de la retroalimentación. Sí, porque el 10 se eliminó básicamente porque el 10 nos causaba muchos problemas. Pero si ya ese no. Esto... Es que él dice que se transformó en la Punto integral, uno. en el cuadro. Ajá. Pero al final estos datos están basados como se suponen los que sacamos en el otro, pero en su mayoría se sacaron por estimación de que esto nos opera, entonces si esto no nos opera bien hay que bajarle en esto, hay que subirle en esto. Ok, entonces si pregunta que por qué tenemos esos valores, estimación. Decimos que los tomamos en base a los que Comportamiento. en los que se calcularon en el Simulink o en el MATLAB, pero aún así se sacaron por estimación. Nada más le fuimos moviendo y vimos cómo jalaba el carro y si jalaba bien ya se lo dejábamos y ya. Literal. Ok. Por eso estuvimos ahí tanto tiempo. Porque fue prueba y error. Ok. ¿Mande? Qué bonito baño, una bonita. Porque eso funcionó. Porque si le ponemos un 0,
no funcionaba bien. Y cuando le agregamos un 1 ya hacía las cosas. ¿En qué influye cada uno? Sí, ¿sabes? ¿En qué influye cada uno? Creo que la P, a ver, si no mal recuerdo, la P hace que oscile más. La I hace que crezca pero se establezca antes. Y la D... La D no me acuerdo. Settle time. No se lo. No. Creo que la D hace esto. Creo que la D hace que haga esto. Ok. Algo así. Ahorita en internet si buscas qué hace el P, el I y el D, te sale una tabla, literalmente te sale una imagen con P y se ve cómo le hace la P. La I, te ve que te hace la I y la D. Pero según yo hacen esto. La P hace que oscile más, la I hace que reaccione más rápido, pero se establezca también más rápido, y la D hace que tenga un movimiento más suave, o sea, no sea tan repentino. Pues la mezcla de los tres hace que oscile un poco más, más bien, con la P haces que oscile menos, con la I haces que reaccione más rápido y con la D que no sea tan violento. Por ahí, si no mal recuerdo. Según yo la PI, el PI era lo que dejaba de oscilar, ¿no? Y el PD lo que eliminaba el error. O era al revés. Algo así. Era una cosa así. Eso me lo enseñó el Esto nada más era... Las condiciones no Ajá, caras. esto nada más era las revoluciones por minuto, nos las volviera a cero al iniciar el código y que nos iniciara, o sea, para no tenerle que estar subiendo, teníamos que nos iniciara en 1.7. ¿Y los otros ceros? Estos ceros de acá. Estos fueron necesarios para hacer las gráficas. La neta, esto ya fue más por exageración del profe que quería un tipo de gráfica específico. Dijo, yo quiero que mi gráfica vaya en avances de 20, o sea, que vaya del 0 al 20. Luego del 20 al 40. Luego del 40 al 60. Para que ver cómo se desplaza la onda como si fuera un osciloscopio. Ese tipo de gráfica que pusimos fue más por exageración del profe. Bien pudiste haber puesto una waveform graph, pum, se la clavabas, le clavabas la entrada y te la daba. Pero el profe quería que tuviera ese comportamiento, avanzar en esos pasos, entonces para eso está esto. Usamos esta, es la waveform chart. La waveform graph. Está ahí arriba, Waveform ¿no? graph es esta, por ejemplo, pero esta no acepta como tal valores, o sea, acepta una matriz como de datos. Entonces, si notas, la matriz de datos es el DT, que es el 0.05, es la entrada de las revoluciones por minuto. ¿La vieron? Y este es un arreglo, este es un build array con un 0 de entrada. Este 0 lo que va haciendo es que cada vez que entre la variable por el ciclo, va a almacenar el dato. O sea, entra, digamos, entra, lo manda. Entra otro, lo vuelvo a mandar. Y así lo va clavando. Tun, 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 tun. Y ya nada más. Esto necesita también, para funcionar, como una gráfica, una señal de entrada. ¿Qué es esta, la waveform? Que es la waveform. Es como una señal de entrada que le está llegando, pues, como para tomarla como referencia. Y así te sacó la gráfica. Básicamente estas gráficas se las sacó porque lo quería específicamente así. Roñoso. Ajá. No fue nada específico de, ay, no, por esto. Fue por mamá. Y ya, eso es todo. ¿Y ya? Eso de ahí que, lo de analog output, one sample, eso de ahí que es. Pues es lo de la salida del analog. ¿Y por qué hay tres? Es lo que le entra al carro y lo que sale del carro. Porque este es lo que le sale al carro mientras está en operación, y este es lo que le sale al carro acabando la operación. Ve, está en 0. Recuerda que analog output es el voltaje que le está saliendo a nuestro motor. Ok. Antes, como no estaba el PID, era el 0.1, el 0.2, el 0.3, era lo que le entraba y lo que le salía. Ajá. Aquí básicamente es la misma salida, solo que aquí cuando acabas el programa, quieres que la salida lo obligas a hacer 0. Cuando le picas stop, lo obligas a hacer 0. Ok. Y esto literalmente es la salida mientras está en operación. Ah, ok. Y ya. Así como la salida. Bueno, en este caso nada más importa la salida. Lo que nos importa en la entrada, recuerden que era inicializar en 0 al inicio para evitar de que cuando lo apagaras mal se quedara funcionando. ¿Qué dijeron que era lo de abajo? Lo de convertidor de... ¿Cuál? Hazlo de hasta abajo. De RPM a voltaje. Eso nada más es el convertidor de voltaje. te agarra las vueltas que está dando. Fíjate que detecte el sensor
detecta Te que da ya una pasó una vuelta. vuelta, entra, toma el current time, porque el current time te va a dar la... ¿Ya viste? Es la entrada, se resta con el current time. El current time es nada más porque te estás dando actualizaciones en tiempo real del tiempo para ver las revoluciones. Eso lo divides entre 60 para que te lo den minutos, lo multiplicas por este y por este para convertirlo... Digo, lo multiplicas por este y lo divides entre este para convertirlo en kilómetros por hora. Nada más. Y nada más sucede cuando pasa esto, que fue lo que explicó María. La entrada de datos, que se usó un comparador para evitar el error, que era que no salían o datos muy grandes o datos muy chiquitos, ya sea por la oscilación de la llanta. Hace una comparación entre los dos datos anteriores y el actual. Y se va sumando un +1 cada que detecte que pasó una vuelta, pues. Y eso es lo que te manda aquí a las vueltas y es lo que entra aquí para convertirte las revoluciones a kilómetros y a eso. Pues. Ya. Este es un cuadro nada más para cambiarlo. ¿El banco te preguntar algo de 10, no? No, yo lo planteé. Ahora, aquí para que le sepan a moverle. Aquí es donde le vas picando el voltaje, las flechitas. Ahí te va diciendo las RPMs. Esta es la gráfica que hicimos, la que va de 0 a 20 y se va moviendo. Ajá. Esta solo es de revoluciones. Y esta de acá es Todos los elementos de control. es de 3 cosas. El error, el set point, que es el que tú vas poniendo ahí. ¿Y cuál era la otra? El error, set point y la salida, ¿no? Ah, no, la salida son las revoluciones. Era la salida del PID, ¿no? Sí. Error, set point y la salida del PID en esta. ¿Qué es el set point? Es El el set que, point que es tú este. pones. Ah, ok. Y ya, ¿Y ya? eso es todo. Eso es todo. ¿Ahí se grafican las tres o nomás? Aquí Ese grafica las tres. Ah, ya. Salen las 3 rayas, una de cada color, entonces como Está se aquí. relacionan cuando subes, cuando bajas, cuando haces. Por si cualquier cosa les preguntan de las gráficas. Esta es la de RPMs. Esta de aquí. Y esta de acá. De error y todo eso, Es ¿no? la de control. Esta vez que le entran 3 rojitas, que son las de. Le entran 3 rayas. La las de tres set point, set point, error PM y salida Ahí del están. PID. Ah, y si les dicen cualquier cosa, porque suena como una pregunta que haría. ¿Qué pasa si... Ah, porque los shifter, si los pones mal, o sea, digamos, este shifter le pertenece al shifter que está en su mismo nivel de este lado. Pero yo lo conecto con uno que está más arriba, va a empezar a dar errores la gráfica. Entonces, este shifter debe de estar conectado al shifter que se creó junto a él. Porque si no empieza a dar errores. Si te dice, ¿qué pasaría si un shifter está conectado con otro shifter? Tú tienes que decir, empieza a dar errores como que la gráfica da bajones, o sea, de la nada, se ensancha la gráfica, se engruesa, nosotros decimos. O empieza a tener comportamientos raros por lo mismo de que está comparando datos que no son los correctos. ¿Y cómo fue la conexión de todo esto? O sea, ¿cómo conectas LabVIEW ya al...? Por medio del MyRio. Primero se O sea, cargó por eso. al MyRio el LabVIEW. Ajá, Entonces primero se cargó al MyRio el LabVIEW de la versión. ajá, Ese MyRio se configura en la computadora ajá, en base al LabVIEW. ajá, sí, Entonces, ahora creas un nuevo proyecto. sí. Un nuevo proyecto que va a funcionar en base al MyRio que conectaste. Ok. Con eso ya creas un nuevo archivo y ya en base a eso vas conectando todas las cosas. Pero, o sea, la Pero tienes que abrir el es- proyecto. Tienes que crear un nuevo proyecto. Si creas un nuevo VI, no te va a funcionar. Necesitas crear un nuevo proyecto y adentro de ese nuevo proyecto ese nuevo VI para que te funcione el MyRio. Porque tiene que ser un proyecto MyRio. Sí, pero lo que voy es físicamente cómo conectaste el MyRio a la llanta. Mira, el MyRio tiene un espacio para una USB. Eso se conecta directamente en la compu. Ajá. Y ya las conexiones la hicieron Osby y María. Pero un conector de ahí va al motor como si fuera el acelerador. Otro ¿Y el va... sensor? Uno va del sensor al MyRio. Pero ¿cuál es la resistencia? La que tiene la resistencia. Creo que era ¿La del el... sensor o no? No, más bien la de tierra, ¿no? Porque un cable iba a tierra, ¿no? Sí, era pulón. Pero la de la resistencia. ¿A dónde iba? No, o sea, dices que a dónde iba, ¿no, María? Eso, mira, de la conexión yo no sé. Porque creo que María la y Osby. resistencia- Sí, es que imagínate que me diga, a ver, conéctalo. Te voy a decir. Listo. Estoy estudiando control, no circuitería. Ya. 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 Y eso es todo, literal.